ganas te dejan sin aire pa' que no respires. Te cambian la historia, te guardan los libros pa' que se te olvide que fuiste gaviota, que libre volabas. Ibas enjaulada con tus alas rotas comiendo migajas. ¿A dónde vas? Ay, mira que nos van quitando esto que es tan nuestro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un nuevo programa de El Hilo Invisible. Casi digo geopolítica en el Atlas, ¿viste? Porque todavía lo tengo en el inconsciente colectivo. Un nuevo programa del Hilo Invisible, hoy 27 de julio, ya abandonando el mes de julio, terminando con julio. Y como siempre, desde el Complejo Cultural Atlas en la ciudad de Rosario, la ciudad puerto. Hoy vamos a hablar de hidrovía, hoy vamos a hablar de logística, hoy vamos a hablar de todos estos temas que hacen a la verdadera soberanía, ¿no? A esa soberanía profunda, esa soberanía que marca el destino de una nación, ¿no? Así que, y para eso tenemos un invitado hoy, también de la zona costera, Pablo Casals, de Necochea. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Gastón. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta. No, un placer tenerte y que podamos avanzar y conversar sobre estos temas de tanta relevancia. Y saludamos a Luis, nuestro coequiper. Hola Luis, ¿cómo estás? Desde Mar del Plata. ¿Cómo estás a Mar del Plata? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, un gusto tenerte en el programa, Gastón. Y vos fijate, 3 representantes de 3 puertos importantes, Rosario, Mar del Plata y Necochea. Y un tema que siempre ha sido debate histórico por más de 5.000 años, porque la mayoría de los grandes conflictos, sobre todo entre imperios, han sido justamente por los puertos, porque la vía comercial natural, ¿no? de todos ellos. Y hoy no ha cambiado, es decir, que muchos temas de aquellos tiempos todavía subsisten y no sabemos cómo resolverlos, ¿no? Y bueno, de hecho el sentido común nos implica pensar que si el 80% de nuestro universo, de nuestro planeta, mejor dicho, no de nuestro universo, de nuestro planeta es agua, todo lo que pase por el agua es relevante, ¿no? Así que, y como bien vos decís, pero a mí me gusta retrotraerme mucho más cerca, desde nuestras independencias para acá, desde siglo XIX, ya empezaron los grandes conflictos y uno de los motores de nuestra gran guerra civil, esa guerra civil oculta, esa guerra civil escondida, que tuvimos durante más de 50 años, ¿no? Fuimos uno de los países con un periodo de guerra civil más extenso, además de más escondido, ¿no? Y más tergiversado y más cambiada la historia, ¿no? Entonces, en ese marco, una de las grandes batallas fue la libre navegación de los ríos, ¿no? Impulsada por aquel imperio británico, y como siempre decimos, y por algunos colegas internos que le eran funcionales, ¿no? y que además tenían sus intereses en aquella situación, ¿no? En generar aquella situación. Así que, y hoy, después de 150, 160, 170 años en la cuestión temporal que lo quieramos enmarcar, estamos en una situación, o no hemos resuelto esa situación del todo, ¿no? Entonces, seguimos mirando nuestra navegación fluvial, fragmentándola, seguimos pensando en la no comunicación o en la no integración de todo el proceso fluvial y de lo que hace eso a la comunicación. Seguimos pensando en términos de ríos individuales, seguimos pensando en la propiedad, seguimos pensando de quién es, no lo vemos en términos regionales, y entonces por eso hoy invitamos a Pablo para que podamos conversar un poco lo que se viene generando en este debate de la hidrovía Paraná-Paraguay, fundamentalmente esa conexión fluvial que alguna vez quienes trabajamos en comercio exterior, ya lo he contado varias veces, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Alguna vez algún italiano me dijo: "Questo no es un río, es un mare". Si lo tuviéramos nosotros en Europa, estaríamos en otra posición, ¿no? Y nosotros que lo tenemos, no sabemos qué hacer con él, o sí,
o sí saben algunos qué hacer con él, o sí se ha convertido en el negocio de unos pocos, o sí se ha convertido en kioscos, como estamos presenciando y viendo en la Argentina, ¿no? Una Argentina fragmentada en un montón de provincias y en un montón de kioscos. Pero bueno, vamos a debatir sobre eso y empiezo preguntándole a Pablo, ¿cómo estamos, Pablo? ¿En qué situación nos encontramos respecto de toda esta lucha interna que venimos mencionando y de todos estos años y de todas estas décadas que han transitado, donde alguna vez nos enfrentamos por la libre navegación de los ríos y hoy en qué presente nos encontramos? ¿Cómo ves el transporte marítimo? ¿Cuál es tu análisis si tuvieras que arrancar por ahí? Y se nos congeló Pablo. Bueno, algo habrá pasado con la... Luis, estás muteado, te aviso. Hola. Ahí Hola. está, Pablo, te habías congelado. Te habías congelado. Sí. Jefe, ¿cómo veo el panorama? Bueno, no han cambiado mucho los grandes trazos en 150, 160, 170 años. Lo único que se ha actualizado es algunas discusiones, los volúmenes y obviamente la tecnología con la cual se trabaja, por supuesto. Primero, creo que el primer problema que tenemos es llamar, o que nos han instalado culturalmente, de llamar a nuestros ríos como hidrovía, como si fuese una ruta cualquiera, la ruta 3, la ruta 33. Eso creo que ya es un problema fundamental, porque estamos perdiendo la perspectiva de nombrar nuestro propio territorio a nuestra propia usanza y que nos conecta con nuestro pasado. Esto no es chauvinismo, sino que para poder conectar aquellas luchas federales y patrióticas de combatir la idea de cómo el Imperio Británico quería organizar nuestro territorio, a partir de decir que nuestros ríos interiores tenían que ser de libre navegación. Cuando nosotros empezamos a cambiarle de nombre a nuestra propia geografía, empezamos también al mismo tiempo a perder el sentido histórico de nuestras propias luchas, sino también desde dónde venimos, qué es lo que nos está pasando, y si no empezamos a reflexionar de lo que nos está sucediendo, menos todavía vamos a poder decidir soberanamente hacia dónde queremos ir. Eso como primera condición. Segunda condición, la cuenca del Plata, como me gusta llamarla a mí, donde uno de sus nodos troncales de esa cuenca, de esa gran cuenca, de agua que se ve y agua que no se ve, es el río Paraná y el río Paraguay. Nos integra entre 5 países hermanos, donde, desde por lo menos mi humilde opinión, nuestra estrategia de cómo convivimos y nos relacionamos con el resto del planeta, tanto en la reivindicación de nuestras luchas como en la relación igualitaria y equitativa que tiene que ver con otros pueblos del mundo. En este estado de situación, nunca sucedió, ¿no? Pero en este estado de situación, hablemos desde el hoy, si no nos integramos y nos damos una estrategia conjunta, va a ser bastante difícil que podamos tener una relación equitativa en esos términos. Y acá... Uh-huh.
Sí, sí. Tiene que ser abordado estratégicamente. Bueno, por qué no llamarlo hidrovía? Bueno, porque es un río, o son varios ríos, sobre, dentro de los cuales o en los cuales nuestros pueblos se han relacionado ancestralmente a través de la navegación, este, pero a través de la navegación interna. Y que la comunicación con el resto del mundo por la desembocadura de la Cuenca del Plata en aguas del Océano Atlántico, digamos, fue desarrollada muy posteriormente, pero la idea de hidrovía es una idea que viene de los últimos, desarrollada o aparecida a partir de mediados de la década del 80 o empezada a poner en práctica a partir de mediados de la década del 80, que tenía que ver con un nombre más publicitario de cómo vender un proyecto de cuenca fluvial interna eh, a los grandes mercados del mundo, a las grandes empresas multinacionales del comercio que ya tenían presencia en Argentina y fundamentalmente a las grandes navieras. Y acá hay una discusión que creo que es útil seguir teniendo, pero es muy vieja, no la inventamos nosotros, que tiene que ver con lo siguiente. A mí me parece muy bien que Argentina o todos los países de la región nos relacionemos comercialmente con todos los países del mundo y que utilicemos para navegar o para transportar nuestra mercancía, entre otras cosas, la navegación de nuestros ríos. Ahora, que hay que realmente adaptar nuestros ríos a los barcos que vienen de otro lugar del mundo, o nosotros tenemos que adaptar nuestra logística interna, incluso nuestra navegación fluvial, a la buena salud y a la buena organización territorial que puede garantizar un porvenir para nuestros pueblos, y que dicho comercio o la conexión con dichos buques, tengan el tamaño que tengan estos, se organice de otra manera y no adaptando nuestros puertos y nuestros ríos interiores a la dimensión que los buques tengan o a la operatoria o a la infraestructura operativa que las grandes empresas que manejan el comercio internacional necesitan. Es una discusión fundamental porque a partir de ahí, de tener un criterio al respecto, un criterio soberano al respecto, es lo que nos permite no solo llevar una propuesta de organización de aquí en más con nuestros países hermanos, sino también para plantarnos ante el resto del mundo. Es decir, tu mega gran buque, estamos encantados que quieras cargarlos con nuestra mercadería, pero la carga se va a hacer de determinada manera y en determinado lugar. Y por otros movimientos comerciales que se están dando en el mundo a raíz de los conflictos bélicos o de algunos cataclismos, evidentemente la producción de nuestra región, además de muy buena calidad, es por demás competitiva, y el costo logístico que se agregaría evidentemente no es tan grande, porque las proyecciones de ciertas inversiones en materia logística se están haciendo y se están anunciando. Así que evidentemente eh, a estas grandes empresas les sirve. Por lo tanto, si les sirve, quiere decir que lo que Argentina tiene para proponer al mundo en materia soberana no es contraproducente o no se opone a la lógica de estas empresas. Lo que sí molesta para sus negocios, y con esto redondeo, con este concepto redondeo, es que si Argentina o los países del continente, o por lo menos los que integramos en conjunto los territorios, integramos en conjunto la Cuenca del Plata, que son Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil, si tomamos un criterio conjunto de cómo relacionarnos por el mundo, estas grandes empresas o los países de origen de estas grandes empresas no van a poder incidir en qué se produce en nuestros países, cómo se produce, cuándo se produce, cuánto vale y cómo se transporta. Y eso es lo que realmente a estos muchachos les molesta, que es lo mismo que les ha molestado a lo largo de la historia. Por eso, vuelvo a decir como empecé esta parte, ¿no? No ha cambiado tanto la discusión de fondo
en los últimos 160 años. Lo que han cambiado son algunos nombres comerciales, ni siquiera han cambiado los nombres de los países, y bueno, han cambiado volúmenes, precios y tecnología aplicada, ¿no? Vos fíjate lo importante de lo que estás diciendo, Pablo, porque vamos a ponerle nombres a esos países. Desde por lo menos 1860 ha sido Inglaterra, el cual ha llevado a que la Argentina de Mitre y de Mitre en adelante nos adaptemos a las necesidades, no solamente de traslado, sino de lo que ellos quieran consumir, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos producir? Materia prima, lo que llamamos commodities, sin industrializarnos, porque la industrialización la hacían ellos. Ahora es China. Tenemos que adaptarnos a las decisiones estratégicas chinas, a las medidas que han tomado con respecto a lo que vos decías, ¿no? Las envergaduras de sus embarcaciones, y nuestros puertos deben estar adaptados a lo que ellos necesitan. Por caso tenemos Perú con el puerto que se inauguró hace un par de años, que está más adaptado a las necesidades de China que a las necesidades del propio Perú. Está también sucediendo con África y ahora en lo que es gran parte de Asia. Es decir, que parece que China está poniendo las reglas de juegos en el cual si quieren comercializar con nosotros van a tener que adaptar sus infraestructuras. Y Subiendo quizás un eso poquito no la es, voz de Luis. quizás ese no es el juego que la Argentina necesite. Y a ver, a mí me parece que ahí caemos en un debate que está bueno que tengamos y que tiene que ver con cuestiones que son de forma y cuestiones que son de fondo, y también procesos que tenemos que transitar. Un poco está relacionado con esto, ¿no? En la Argentina estamos en los dos extremos. Estamos en un extremo en el que los de afuera nos vienen a decir cómo necesitan o cómo quieren que las cosas sean para maximizar al final del día utilidades, pero es todo para hacerlo más práctico y para hacerlo más funcional a su proyecto y a sus necesidades. Y por otro lado, nosotros tenemos una Argentina que es la que hay que tener cuidado, ¿no? Una Argentina del equilibrio, una Argentina en la que queremos hacer las cosas de manera bien y ordenada, y tenemos otra Argentina que es la que son socios de estos que vienen a decirnos cómo hacen las cosas, ¿no? Y esto es gran parte de la historia, ¿no? Son movimientos financiados para no dejar hacer nada. Entonces, tenemos todos estos movimientos ecologistas vinculados a que hoy tengamos la imposibilidad de hacer nada, porque el río Paraná tiene que ser, y esto lo escuchamos nosotros en Rosario, el río Paraná tiene que ser un espacio para la navegación recreativa, para que los kayaks puedan andar y para que las señoras y los señores los sábados y domingos puedan poner la reposera y los pies en el agua. Entonces, todos estos movimientos financiados para que realmente se pueda hacer un negocio de muy pocos y un negocio desequilibrado, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con la tierra. Hoy, un análisis reciente de la tierra, 40% de la tierra explotable, no rica en condiciones de la pampa húmeda, pero sí con muchas posibilidades y con muchas oportunidades relacionada con el equilibrio y de calidad de tierra del mundo hoy en día, serían explotables, y en la Argentina están frenadas por las leyes de bosques provinciales que hacen que tenga que estar el bosque nativo y tengamos que tener cuidado y que no podemos tocarlo, y entonces el desmonte del 10%, entonces tenés que comprarte un campo de 10.000 hectáreas para poder hacer 1.000. El resultado, campo tirado, ocioso, nadie lo produce, nadie lo usa porque inviable absolutamente desde todo punto de vista. Entonces digo, me gustaría centrar con Pablo el debate en marcar una diferencia entre el cuidado soberano de nuestros recursos, esto que a veces no ocurre y debería ocurrir en nuestra pampa húmeda, el pedido de la rotación de la tierra, la solicitud de que nadie controla y que sacamos en un proceso no renovable y agotable. Esto debería pasar en el río y en este troncal, que a Pablo no le gusta hidrovía, yo creo que está relacionado con la vía navegable, por eso la cuestión, pero no me preocupa el nombre, no tendría ningún problema en cambiárselo, pero sí el fondo.
y fundamentalmente esta cuestión de ir, y ahí va un poco la pregunta, o terminar de cerrar la pregunta, Pablo, es si no deberíamos avanzar en un proceso en el que a veces tenemos que aceptar algunas condiciones para que esas condiciones nos vayan promoviendo la capacidad de desarrollo, porque nosotros sí deberíamos contemplar algo que es relevante y que es para poder imponer condiciones más favorables y más soberanas para nuestros pueblos, con las que estoy absolutamente de acuerdo, deberíamos pensar en tener una marina mercante, por ejemplo, o en volver a tener una marina mercante que pueda cuidar y que puedas competir con estas grandes navieras que son las que te ponen las condiciones vinculadas a qué tipo de río, qué tipo de vía navegable tenés que tener, cómo tienen que ser los puertos, cuál tiene que ser el calado, qué tipo de buque van a entrar. Y entonces vos decís, bueno, o acepto eso o no acepto nada. No tengo en el medio. Entonces, bueno, ¿cómo vivenciás ese proceso al que tenemos que ir, ¿no? Bueno, yo soy criado en el ámbito, nacido y criado, así que comprendo bien la pregunta. Para poder empezar a contrarrestar esto que bien describís, lógicamente lo que tiene que haber primero es un proyecto de país. Y un proyecto de país soberano, cualquiera sea, no solo nosotros, lógicamente tiene que tener su propia marina mercante, tiene que ejercer su comercio exterior, y tiene que tener también, en el caso nuestro, por tener una amplia región de nuestros territorios con ríos navegables, también tenemos que tener nuestra propia flota fluvial. Y cuando digo tener nuestra marina mercante, nuestra flota fluvial y nuestros puertos y ejercer el comercio es de bandera, no, porque ya está demostrado que no necesariamente con que sean empresas radicadas en Argentina garantizan esos intereses soberanos que nuestro pueblo tiene que tener. Entonces, lógicamente, plantear cualquier cosa o cualquier relación de aquí en adelante con el resto del mundo, sea con China, con los intereses chinos, como mencionaba Luis, que no son extraños los intereses chinos, son los mismos intereses que han tenido los británicos y que tienen los norteamericanos. Lo que están haciendo es disputarse el mundo y nosotros estamos en esa danza sin poder resolver. Estamos de rehén, digamos. Y lógicamente cualquier cambio de situación de país o de rumbo de país se tiene que dar con un proceso que va a llevar varios años de desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta en qué situación estamos. Sin olvidarnos que el ejercicio del comercio lo hicimos durante muchísimas décadas, que la navegación, en nuestra línea mercante de bandera la hicimos durante muchas décadas, que el manejo de nuestros propios puertos lo hicimos durante décadas, es decir, no son cosas nuevas para el pueblo argentino, lo hicimos durante muchísimo tiempo y lo hicimos muy bien. Por lo tanto, no veo el por qué no recuperarlo, lógicamente. Hay un tema, yo estoy a punto de cumplir 50 años, en un par de semanas, y debo ser, por franja etaria, la última franja etaria de argentinos que vimos el país donde todavía, y muy condicionado, donde todavía el país ejercía por sí mismo el comercio exterior, donde el país todavía y muy condicionado y con muchos problemas navegaba el mundo con sus propios buques, con sus propias bodegas, y donde la flota fluvial existía como tal y había ferrocarriles que trasladaban no solo personas, sino la mercadería, que sustancialmente es lo que es lo que te fortalece y lo que te hace vigoroso cualquier sistema logístico, en cualquiera de los modos de transporte. Debo ser la última generación que vio eso, la última franja etaria. Los menores de 45 años para acá, esto que yo estoy mencionando es una leyenda de un país que dejó de existir. Y que la propaganda de cualquiera de los grandes espacios políticos que han gobernado o gobiernan la Argentina en los últimos 30 o 40 años dicen que a ese país no se puede volver más.
Y yo creo que es imperioso que volvamos a esa concepción de país, a esa concepción de país, a ese tipo de país y corregir lo que no se hizo bien y mejorar lo que sí se hizo muy bien. Todo eso es posible. Ahora, no somos... Corregir, podríamos decir ahí cuando vos hablas de corregir, podríamos decir que ese modelo de país al que vos querés volver, y quiero que hagas hincapié, te repregunto porque quiero que hagas hincapié en esto, es un país que fue virtuoso y que hizo las cosas de manera virtuosa por allá por la década de entre el 40 y el 50 del siglo pasado, y que después se fue deformando y que se fue convirtiendo también en una situación a la que fue funcional a que eso se fuera de a poco diluyendo y destruyendo, ¿no? O sea, también es necesario que seamos conscientes de que hemos sido parte de la destrucción de ese modelo tan virtuoso del que vos hablás, ¿no? O sea... Claro, y que fue interrumpido a fuerza de bombardeo del propio pueblo, digamos. Porque esto también hay que decirlo, es decir, cuando se habla de décadas ganadas o décadas perdidas, como si fuera un partido de fútbol o un partido de chinchón, estamos Oh, hablando de... sí, te estamos siguiendo. Claro, estamos reduciendo, digamos, experiencias políticas y de organización popular muy importante y estamos obviando que ese proceso, con sus buenas y sus malas, fue interrumpido con un bombardeo, nada menos, nada más ni nada menos que con un bombardeo. Es decir, las Fuerzas Armadas Argentinas, particularmente la Marina, bombardeó a su propio pueblo indefenso, este, para forzar la interrupción de un proceso político del cual también formaban parte, porque más allá de las disputas internas, no solo en las Fuerzas Armadas, sino de los sectores civiles, sacaría las comillas, porque es así, los sectores civiles aliados a los intereses históricos de la Armada, por lo menos desde que empezó a tener una preferencia por los lineamientos británicos en adelante, eh, no es que era un país que gobernaba en contra de los intereses desarmados o que no estaba incluida en ese proyecto. Ganaron mucha guita. Ganaron mucha guita, porque esto hay que decirlo, durante el peronismo, durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, entre la década del 40 y del 50, la oligarquía terrateniente y los intereses vinculados a ella ganaron muchísimo dinero. No es que fueron despojados, se expropiaron sus propiedades, valga la redundancia, y los miembros de esa familia fueron obligados a tener un trabajo como teníamos las familias de trabajadores como cualquier hijo de vecino. No, uno puede criticar eso o no a la distancia, puede analizarlo, puede evaluarlo, pero a lo que yo quiero ir es que no fue un proceso donde esa gente la pasó mal. No ganó la No, suficiente cantidad de guita como ganaba antes, pero fundamentalmente ya no eran los decisores de la política y de los grandes trazos del país, que es lo que todavía reivindican y escuchen el discurso de Pino ayer en la inauguración de la Feria de la Rural ahí en la capital federal. Ahora, hay algo para continuar que quiero mencionar, que en Argentina la discusión esta, ¿no? Que no es, para mí no es ecologismo, es jardinería, de esto de que, bueno, el río Paraná no tiene que usarse para tal cosa o los campos no tienen que explotarse para tal cosa. Los que pueden gozar de los beneficios que implicaría de que el río Paraná no sea navegado, sea por la flota extranjera o por la flota fluvial, son unos pocos que tienen tiempo libre para ir al río a remojar las patas. Y que, ¿sí? definitivamente. Sí. No, y que Lo tienen buena mismo que voluntad. lo mismo la explotación agropecuaria. ¿Podemos discutir el paquete tecnológico que se aplica? Sí, por supuesto, hay que discutirlo. No es que se puede, hay que discutirlo.
por qué hacía esto. Pero ahora, ¿qué se hace o se deja de hacer con los campos? Y eso lo pueden discutir algunos que son dueños de campo. La mayoría que no tenemos ni una maceta, no podemos discutir eso. Estamos en otro plano de discusión o con otras necesidades. Pero hay algo más que quiero agregar en función de la tierra utilizable o no utilizable. Y hay tradición nacional de sobra para esto. Yo aprendí esto por cuentos de los mayores y por la historia que he tenido y la formación que he tenido también, no solo historia de trabajo, sino he tenido la posibilidad de estudiar y he tenido ese privilegio. Y eso me ha dado alguna información que por ahí no está muy difundida, que es que desde que la Unión Soviética permitió que en la Siberia crezca trigo, crezca plenamente y se puedan planificar sucesivamente campañas de producción de trigo, bueno, hay un problema de que la tierra cultivable o no ya pasa a tener cierta relatividad. ¿Por qué? Bueno, porque hay un país que más allá de si uno es afín a las ideas de la Unión Soviética o no, digo, al proceso de producción aplicado, al método y a la tecnología aplicada, se puede hacer. Y acá en Argentina, en la década del 60, el INTA, institución tan vituperada, logró cultivar trigo en Tierra del Fuego, en las afueras de Río Grande, y con un rinde bastante interesante para la tecnología aplicada en la época y en el terreno donde eso se hizo. Y hoy por hoy, con otra tecnología, muchísimo más eficaz en términos tecnológicos, se está haciendo buen maíz con rindes interesantes en la zona de Gregores, en Santa Cruz. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la discusión es si podemos o no podemos pecuaria o cultivable propiamente, bueno, ya a esta altura del campeonato es relativo eso, porque lo podemos hacer. El tema es qué expectativa tenemos y para qué quisiéramos hacer una cosa de esa, ¿no? No solo qué es lo que vamos a intentar sembrar, qué organización territorial le vamos a dar a eso, qué planificación productiva nos vamos a dar y qué tecnología vamos a aplicar. Es decir, esas ya son cosas que la ciencia y la experiencia de trabajo, incluso el pueblo argentino, no ya de la humanidad, ha comprobado que se puede hacer. La discusión por la propiedad y por la disposición de la tierra tiene otros intereses por debajo que van mucho más allá de si puedo producir ahí o no. No, está claro que la posibilidad, ahí te dejo Luis, la posibilidad de hacer es indiscutible. Hoy están haciendo agricultura en el Sahara los israelíes, digo, o sea que esto, Argentina sería desde Tierra del Fuego a La Quiaca factible productivamente hablando. Lo que pasa que como la producción devenida de la tierra no la manejamos los argentinos de manera soberana, y eso es un equilibrio de oferta y de demanda en el mundo, según estas empresas globales en las que descansamos la cadena final de comercialización de lo producido. Entonces ellas definen qué es lo que necesitan como oferta y entonces la cantidad de millones de toneladas necesarias para que no se le desbalancee el movimiento productivo del planeta, ¿no? Entonces esto por eso para mí es una discusión que tiene que ver con la soberanía nacional y esto no es unitarismo y esto no va en contra del federalismo, es un federalismo bien entendido, es una mesa redonda de una nación que verdaderamente planifica y que tiene un proyecto estratégico productivo de hasta dónde debemos llegar con esta extensión en términos de producción agrícola ganadera, ¿no? Digo, estas son las cuestiones que bajo ningún punto de vista tienen que estar en manos de los privados. Los privados pueden definir en qué lugar me anoto para producir con mi tierra, pero no definir el proyecto estratégico de nación de cuántos millones de toneladas vamos a producir en términos graníferos y cuántos millones de cabezas de ganado vamos a producir en términos de proteína animal. Y esto exactamente
avanzar sobre esto fundamentalmente en términos continentales, porque esto es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Nos fragmentan y no entendemos esta fragmentación que fundamentalmente solo nos debilita, ¿no? Y si nosotros tuviéramos una mesa de discusión y de conversación vinculado a el desarrollo de vías ferroviarias y el desarrollo de vías fluviales, incluso estratégicos de puertos de gran profundidad ubicados en la región, difícilmente tendríamos la vulnerabilidad que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, un poco instalar esta discusión política tiene que ver con que esto es una cuestión de visión política, de visión de nación, de visión de región, ¿no? ¿Lo ves en esos términos? Absolutamente. Es más, a eso que vos decís, agregaría dos cosas. No es que estemos en contra del privado, de la producción privada, de la inversión Al contrario. privada. Es más, hasta podrían, suponiendo, ¿no?, que nosotros, además de ser pueblo, somos gobierno o funcionarios de Estado, vamos a hacer ese juego, ese ejercicio. Es más, aceptaríamos de buen tino y lo pediríamos el consejo o la opinión, que no va a ser ni taxativa ni definitiva, pero es una opinión que necesitamos tener en cuenta, necesitamos evaluar, tenerla arriba de la mesa, como necesitamos tenerla en igualdad de condiciones, otras opiniones. Eso es una cosa. Y lo otro, que es la decisión regional de cómo nos ubicamos y cómo nos paramos ante el resto del mundo, es también esa mercadería, esa producción, ¿en qué términos la comerciamos? Porque uno dice, hay un concepto que es el de commodity, que son las materias primas prácticamente sin valor agregado o sin valor industrial, sin procesamiento industrial agregado, que son como entendidas como algo absoluto porque son absolutamente necesarias e imprescindibles para el resto del mundo, para la subsistencia del resto de la humanidad, y por lo tanto no pueden estar sujetas a especulaciones raras en cuanto a disponibilidad de esa mercadería, de esa producción, y que no se puede especular con el precio de ellas, ni con el retaseo de su producción o no, de su comercialización o no. Eso pasa no solo con los granos, con los cereales y las oleaginosas, pasa también con los derivados o sea, con los hidrocarburos, sea gas o petróleo, en su estado bruto, digamos, o con la minería. Y en realidad es un cuento, o eso es un relato, como se habla ahora en nuestros tiempos, como una narrativa de los que mandan. Porque nosotros soberanamente podemos decidir que sí, que te vamos a vender girasol, o soja, o trigo, o carne, pero no en su estado bruto, o minería, no en su estado bruto, sino procesado industrialmente a la máxima expresión y complejidad que esa materia prima pueda ser industrializada o procesada. Entonces yo ya no te vendo una materia prima, no te vendo granos de trigo, ya te estoy vendiendo un alimento procesado con determinadas características y desarrollado de determinada manera y transportado, envasado, fraccionado y transportado de determinada manera de que no se eche a perder, pero producido integralmente en Argentina, lo lleves con tus barcos o lo lleves con los míos. Y esa es otra relación comercial que incluso hay a través de los commodities, o podría haber con el resto de los países. Esto es una discusión que lamentablemente está ajena a los grandes círculos de la política. Pasa también con los combustibles, ¿no? Está absolutamente relacionado con la energía. Nosotros estamos imponiendo, y esto nos están imponiendo, y estamos comprando un modelo automotriz eléctrico, cuando lo que nos sobra es GNC, ¿no? Y cuando tenemos una absoluta diagrama y una absoluta distribución geográfica en la Argentina de GNC, y estamos promoviendo el negocio de los autos eléctricos y dejando que el GNC se lo lleven y que sea un producto exportable en términos de insumo, ¿no?
Entonces, Pero grandes es inversiones más, alrededor de eso y es más, toda una industria, toda la industria de GNC vehicular, de equipamiento, Argentina es top 3 del mundo en desarrollo, en capacidades, en producción, y demás. Entonces, tenemos el recurso natural, tenemos la industria para poder generar un paso de combustible líquido a un combustible gaseoso que es de triple impacto sin lugar a duda, porque baja la contaminación del combustible líquido, el diésel, en un 90%, porque genera trabajo y mano de obra a una industria local, porque le da una ecuación económica virtuosa al transporte esencialmente de carga y público. Y sin embargo, estamos comprando y están viniendo los barcos y se cansan de venir con autos eléctricos en el marco de una discapacidad que tenemos, porque tampoco nos sobra la energía, con lo cual nos van a terminar, después de vendernos los autos eléctricos, nos van a vender las centrales atómicas para generar energía, ¿no? Entonces, esta es la vos cuestión. fijate, Gastón, perdón que te interrumpa, porque es una discusión de estos días, sobre todo en el noroeste de nuestro país, que por el tema de la importación de gas natural líquido, de GNL, y por la infraestructura que hay para distribuir esa importación de gas, ¿no? Somos supuestamente la segunda reserva internacional de gas. Después de Kazajistán y Uzbekistán, venimos nosotros, supuestamente. Pero tenemos que traer gas de otros lugares del mundo para abastecer nuestro propio mercado interno. Los costos, por falta de previsión y planificación, pero también desprofeso, porque yo diría un querido amigo y compañero, el Negro Quintero, acá tonto no es nadie, el Negro lo decía de otra manera, pero con otras palabras, acá tonto no es nadie. Subió los costos de producción hasta 5 y 6 veces para la industria del noroeste nacional. En provincia de Buenos Aires también hubo un incremento del costo en el segmento energético muy grande, que no impacte, si bien el impacto que está habiendo sobre las familias en lo que es el uso de gas a nivel residencial, que se ha transformado prácticamente en impagable, bueno, en la industria es muchísimo más. Hay grandes sectores de la provincia de Buenos Aires donde directamente les conviene dejar de producir y esperar que pase el invierno hasta tener que afrontar, digamos, los mayores costos energéticos que se han elevado hasta 5 o 6 veces. Bueno, eso es lo que Entonces, estamos... esto que vos decís de respecto de, por ejemplo, desarrollar todo lo que implicaría el segmento o la potencialidad del GNC, bueno, también estamos hablando de no solo todas las potencialidades que tiene en materia industrial, estas cosas virtuosas, como bien lo has descrito, sino que además, ya que los liberales se manejan con estos parámetros, nos bajarían los costos de producción de una manera estrepitosa. Sería difícil para cualquier país del mundo poder igualarnos en términos competitivos si nos dejan desarrollarnos nosotros mismos con la defensa, con las reservas energéticas que tenemos y con la capacidad potencial de generación industrial que nosotros tenemos y que nunca nos dejaron desarrollar del todo. Así todo, valga la redundancia en la expresión, sería Argentina, incluso la región, sería un polo geopolítico de competencia muy interesante. Hay que ver si nos interesa. Fíjate que terminamos con esta idea y ya metete, Luis, sin problema, pero para que no se nos vaya el hilo. En la provincia de Santa Fe, te cuento esto, Pablo, que seguramente no lo sabés, un auto eléctrico no paga patente durante 5 años. ¿Me seguís? O sea, te compras un auto eléctrico de alta gama, de hoy los autos eléctricos que están haciendo en China, de alta gama, $80.000, $100.000, no pagás patente durante 5 años. ¿Está? Te compraste un autito con GNC y pagás patente como cualquier hijo de vecino. Entonces, estas son las cosas
indiscutible, impensada y que no tienen argumento en el pensamiento y en la República Argentina. Ya no, esto no es negocio, esto no es hacer un negocio ordenado, esto es una cosa obscena, esto es una cosa... Y hoy en día, te digo, un poco que nos fuimos del tema, pero volvamos rápidamente, ahora lo dejamos intervenir a Luis, volvamos de nuevo al tema que nos tocaba, que es re importante, que es el tema fluvial y el tema de la navegación, pero el tema del GNC en la República Argentina es un escándalo absoluto. No hay manera de justificar lo que están haciendo. Así que bueno, Luis, dale, métete. No, lo que quería complementar un poco con lo que venía diciendo Pablo, inclusive con lo que vos decías, Gastón. La Argentina siempre ha tomado o ha tenido la delantera en la investigación genética, ya no solo en ganadería, sino también en los graníferos. Y que después estos descubrimientos se patentan y esas patentes terminan de alguna manera siempre en manos de empresas extranjeras que después producen lo que nosotros hemos descubierto de alguna manera y se los terminamos comprando. Ahora, el tema de la investigación genética, como el tema de la industrialización a la que vos hacías mención, Pablo, ya han quedado de alguna forma en segundo plano. ¿Por qué? Porque hoy lo que se están investigando son los subproductos que se pueden obtener en caso de los granos, de los garbanzos, de las legumbres. Por caso, el maíz tiene 4.000 subproductos el cual recientemente, y esto lo hemos hablado en el programa, en una revista especializada, ha dicho que si se industrializara el maíz, podría generar 80.000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires y dividiendo por más de 40.000 millones de dólares. A esto tenés que sumarle lo que puede generar el caso de lechuga, el cardo y el hinojo, que se han utilizado en las industrias farmacéuticas. El caso también la importancia de las arvejas, del garbanzo, que nosotros lo vemos como un producto que lo ponemos en la olla, lo hacemos hervir y lo comemos ensalado o lo que fuere. Pero el valor económico que tiene es impresionante. El caso del cardo, que nosotros lo vemos en el campo, agarramos una guadaña o una máquina y lo cortamos y lo dejamos ahí que se termine secando. Es decir, que la ciencia ha dado un paso tan enorme que nosotros todavía no lo hemos visto y estamos desperdiciando miles y miles de millones de dólares. Por Pero esto no es eso, porque no se sepa, falta políticas públicas que nos orienten hacia esto. Ayer lo dijo Pino en la rural. Necesitamos trabajar e industrializar estos temas. Y necesitamos, obviamente, estudiantes que comprendan y sigan apostando. La Argentina tiene 340 laboratorios, 80 en la provincia de Buenos Aires. Tenemos todo. Tenemos recursos humanos, tenemos capital, y lo que falta es lo que yo te estaba diciendo, un objetivo o un programa político que nos dé orientación. absolutamente, una cuestión nacional, pero además tenemos que erradicar la discusión de si tenemos o no capacidades, ventajas comparativas o capacidades productivas. En la Argentina tenemos, de eso nos sobra, ventajas comparativas que nos ha dado la ubicación geográfica, el universo, Dios, como le quieran llamar, indiscutibles. Y capacidad productiva, indiscutible. Ahora, el tema es, tenemos que terminar con los negociados y tenemos que terminar con los kioscos y tenemos que llamar a las cuestiones por su nombre, ¿no? Entonces, digo, estas son las cuestiones que tenemos que definitivamente generar desarrollo. ¿Cuáles son las capacidades que tenemos hoy de conexión en materia fluvial con los puertos marítimos y con el desarrollo portuario? Y son enormes, enormes. Entonces, digo, esta es la discusión que tenemos que dar, ¿no? En manos de quién pusimos otra vez todo lo que tiene que ver con las vías navegables fluviales, lo que recién decía Pablo, no se puede entender que no tengamos bandera navegando en los ríos. Una cosa que no pueden explicar. Entonces, estos son los temas que tenemos que poner arriba de la mesa para que se queden sin argumento, para que se queden sin capacidad de poder explicar, porque no hay manera de explicar esto. ¿Cómo tenemos los ríos que tenemos y no tenemos bandera? O sea, una cosa inexplicable. Dale, Pablo. No, puedo sumar un detalle y Sí, sí, para vos, Gastón, eso. lo tenés más presente porque lo ves todos los días. Con Luis vemos otras cosas, este Claro. fenómeno acá desde la costa atlántica bonaerense. Pero la vez pasada discutía con un colega justamente esto de no tener bandera, pero también este criterio que venimos compartiendo de poder diseñar esta estrategia con nuestros países hermanos, con los países de la región. Entonces dice, bueno, pero hay bandera paraguaya navegando la cuenca.
Sí, pero ¿de quién es la flota? Está bien, la bandera, Claro, bandera acá, yo vivo comprada. acá a 300, yo vivo a Bandera 300 comprada. metros de Puerto Quequén, yo vivo a 300 metros de Puerto Quequén, más allá de que estoy criado en el ámbito y puedo hablar 15 días seguidos sin tomar agua al respecto. Este, yo veo permanentemente buques de bandera chipriota, de bandera de Bahamas, de bandera de Liberia. O sea, la bandera Claro. No, no, de no los quiere decir buques que que sean de ahí. navegan es una historia y de quién es la propiedad de la flota. Entonces, ahí está el tema con la flota fluvial de bandera paraguaya, no es paraguaya. Claro. Porque yo no tengo ningún problema como argentino, incluso del litoral marítimo, sentarme a discutir, a diagramar todo lo que sea necesario con cualquier paraguayo, cualquier boliviano, de decir, che, bueno, ¿cómo vamos a navegar o cómo vamos a hacer el manejo interno de nuestra cuenca fluvial en común? Discutamos todo lo que haya que discutir, porque hay que discutir mucho, ¿eh? Con los brasileños lo mismo, con los uruguayos también. Ahora, siempre y cuando tiene que haber un piso de acuerdo que las flotas, los buques, las barcazas, los trenes de barcaza, en el caso de los ríos, que lo naveguen sean nuestros. Seguro. Es que los O sea, cuando digo paraguayos, sean nuestros, sean de alguno de nuestros países, no es que sean de afuera. nosotros lo Y ahí vivimos. ya. Sí, sí, dale, Pablo, perdón. No, Termina. era puntualmente eso, y después también decir, para que se vea la vinculación, nosotros acá en Puerto Quequén, permanentemente de alguna manera estamos diciendo que el río Paraná o la hidrovía termina en Puerto Quequén, por cómo es la dinámica hoy por hoy del transporte de cargas, cómo también se incrementa el costo logístico que se descuenta directamente a los productores, no solo a través de las famosas retenciones, sino también hay un descuento extra que tiene que ver con los famosos sobrefletes o los puertos sucios, que en realidad todo eso va en detrimento de los productores y en ganancia pura y absoluta de las empresas exportadoras, que, oh casualidad, ninguna es argentina. Y, y bueno, como este nuevo proyecto que implica la nueva concesión o el contrato renovado de concesión por 25 o 30 años más, 25 más 5 de opción, con Collán Denul y su socio local, bueno, puede llegar incluso a empeorar esta situación si ese proyecto de profundización del río se lleva adelante, porque eh, esta situación que hoy se vive, que ya es calamitosa, es muy grave, puede agravarse exponencialmente si más allá de los términos del contrato, efectivamente ese contrato se lleva adelante con todo lo que implica en su totalidad, ¿no? Fíjate ahí Estamos que, hablando. fíjate que esto que vos estás trayendo, estos dos temas que trajiste, me acerco. Sí, ahí se escucha. Espera que me están corrigiendo el audio. Estos dos temas que trajiste, fundamentalmente el primero que no quiero dejar pasar, que es el de Paraguay. Los paraguayos tienen una cuestión muy diferente, ¿viste? Son sudamericanos, pero han vivido ese genocidio sudamericano al que nosotros le imprimimos y fuimos parte, y ellos se murieron peleando contra el extranjero, ¿no? A diferencia de nosotros, que siempre hemos pactado con el extranjero y siempre hemos tenido la injerencia extranjera. Entonces, el paraguayo tiene una condición distinta. Paraguay está absolutamente abierto a una gestión soberana de cualquier tipo de cosas, porque así lo han hecho en su historia. La historia de Paraguay es una historia de soberanía, es una historia de defensa de soberanía, ¿no? Y murieron peleando por su soberanía. Entonces, lo que ocurre es que frente a la inacción son más pragmáticos. Entonces vinieron un grupo de intereses extranjeros y le dijeron, ¿sabes? Nosotros le ponemos bandera de Paraguay y ustedes generan productividad y algo les dejamos, y los paraguayos, antes de nada, agarraron viaje, ¿no? Entonces, lo que vos decís, navegando una flota con bandera paraguaya, que es lo mismo que la flota con bandera de Filipinas, o que vos dijiste recién con bandera de países que no tienen ni un bote, pero bueno, tienen bandera.
Y después, lo otro que reflexionemos es, fíjate lo perverso que nosotros venimos mencionando también, que fue ese pacto de Olivos, ¿no? Y esa reforma constitucional, donde le dio a las provincias, y no está mal en términos de concepto, y entiéndase, la tenencia de los puertos, ¿no? Le entregó a cada provincia los puertos, y lo que hizo fue, en lugar de que tengamos puertos gestionados por las provincias en términos de una nación y en términos de federalismo, tenemos una fragmentación de puertos que no hay una lógica, ni una estrategia, ni nada que esté conectado, y que pasa lo que nos pasa a los puertos nuestros de acá, ¿no? Hoy no hay capacidad democrática de hacer una exportación por ningún puerto del río Paraná en nuestra zona, en nuestra región. Fundamentalmente porque este negocio del dragado de los buques ha hecho que la mayoría de las empresas que cargan en puertos privados en nuestra zona tengan que completar carga en Bahía Blanca, fundamentalmente para tener una ecuación logística viable, ¿no? Entonces, cualquiera que quiera meterse en el negocio portuario, no en el negocio portuario, sino en la exportación de algún granífero, de alguna proteína animal, de lo que sea, inviable, porque no hay manera de que puedas hacerlo, porque esto está oligopolizado por las grandes 4 o 5 exportadoras de grano que tienen ese monopolio, ¿no? Entonces, fíjate cómo el entramado, y ahí me gustaría que nos metamos, y ya para terminar, porque nos quedamos sin programa, y me están haciendo seña de que se nos acabó el tiempo, pero si podés cerrarme un poco esta idea, Pablo, porque tenemos para seguir con esto, y me parece que ya te aprovecho para convocarte, para que sigamos con esta historia, ¿no? Porque me parece que hay mucha agua, mucha tela por cortar, digamos, ¿no? Bueno, para lo que gusten mandar cuando quieran, no hay ningún problema. El Dale, agradecido buenísimo, muchas por la gracias. oportunidad siempre soy yo. Y para cerrar, bueno, esto que acabas de decir es fundamental. Lo que sucede, para el que no está al tanto, con los Puerto Quequén, que es donde estoy yo, y el puerto de Bahía Blanca, es que en menor medida el puerto de Bahía Blanca, ahora lo voy a aclarar, es que los buques que vienen aquí a cargar cereales u oleaginosas o algún derivado, vienen a completar bodega. ¿Por qué digo en menor medida Bahía Blanca? No porque carguen menos cantidad que de hecho cargan más, sino porque en Bahía es más frecuente el que se haga full en Puerto de Bahía que lo Ok, que es acá en Puerto Quequén, ¿no? sí, sí. Esa es la variante. Buena aclaración. Acá en Puerto Quequén les diría que es casi una excepción que se haga full, con Ok. producción regional. Generalmente hay completamiento de bodega. Este, entonces, ahora, lo que estás diciendo es una gran realidad, es decir, los productores de cualquier región del país se enfrentan con esta dificultad de tener que negociar directamente y de a uno, una pequeña cooperativa regional de productores, tener que, en el caso de pretender exportar su producción, tener que negociar mano a mano con el agente representante, el corredor o directamente con la oficina de la multinacional en el lugar, y es imposible si no se establece si no se pone el Estado en el medio, es imposible negociar en igualdad de condiciones por la condición de dependencia que tenemos. Pero además, y esto es, quiero hacer hincapié en algo, esto que el federalismo en el que estamos inmersos es lo que, por lo menos a los que adscribimos a la tradición artiguista del federalismo, es que estamos viviendo un artiguismo de signo negativo. Y esto se ve en la política portuaria, se ve claramente, donde hemos abandonado absolutamente la política verdaderamente federal de complementariedad portuaria, tanto entre los puertos fluviales con los marítimos y interpuertos fluviales e interpuertos marítimos. Esa tradición tuvo siempre muchísimas dificultades de coordinación, porque si nos ponemos a hilar finito, incluso hablamos con gente que ha trabajado en las diversas actividades que es mayor que nosotros,
te va a dar cuenta de la cantidad de dificultades que había para coordinar operaciones entre los puertos fluviales con los marítimos e incluso entre puertos fluviales y entre puertos marítimos. Hay sobradas anécdotas al respecto. Ahora, esas dificultades, vuelvo con algo que mencioné en otro momento de la charla, pueden ser mejorables. Lógicamente pueden ser mejorables, pero son mejorables en función de un objetivo, de un proyecto político y de un federalismo verdaderamente entendido, que es donde todas las provincias tenemos de entrada una condición equitativa y que tenemos que tender a que estemos todas en igualdad de condiciones y de desarrollo, cada una con una estrategia soberana sobre sí misma, sin perjuicio del desarrollo soberano de las demás. Todas haciendo una nación única que sea de brazos abiertos, no solo con nuestros pueblos hermanos, sino con el resto de los pueblos del mundo. Esa ha sido siempre nuestra filosofía criolla, ¿no? Déjamelo ahí, déjamelo ahí. Por favor, te pido, déjamelo ahí, porque hiciste un cierre fantástico. Creo que, y no tenemos más tiempo, entonces te voy a tener que cortar más adelante, pero me parece que hiciste un cierre fantástico y no tenemos nada más que aportar a lo que vos acabás de decir. Sí te vamos a convocar, Pablo, para seguir con el capítulo 2 de esto, porque es necesario, porque creemos que es súper importante y porque ahí está una de las claras muestras de que si queremos ser soberanos, tenemos que escarbar y tenemos que levantar todas estas cuestiones, ¿no? La soberanía no se declama, sino que se acciona, y como bien vos decías, ¿no? Un proceso federal, somos todos abiertos a un proceso federal y somos recontrafederalistas y por supuesto artiguistas hasta la última célula, ¿no? Pero un federalismo bien entendido, un federalismo que acompaña a una nación, ¿no? Y no una fragmentación como la que nos quieren vender como federalismo, ¿no? Así que, Luis, haceme un saludo final y ya nos despedimos de Pablo porque nos quedamos sin tiempo absolutamente. Sí, simplemente lo que decimos siempre en este programa, estamos discutiendo las ideas que iniciaron en su momento Dorrego, Rivadavia, después Rosas con la ley de aduana, Leandro Alem, Lisandro de la Torre, Irigoyen y el general Perón. Y parece que nunca se cierran o se acaban. Y el objetivo nuestro, por lo menos de mi generación, como la tuya, Pablo, no hay mucha diferencia, es que dar por cerrado esta discusión. O terminamos siendo centralistas y un país extractivistas, o terminamos siendo el país que todos los que te mencioné habían soñado, un país auténticamente federal. Gracias, Pablo, por estar hoy con nosotros y esperemos verte también en los sucesivos programas. Bueno, Sí, te despedite nomás. no, el agradecido soy yo, Gastón, Luis, la verdad, muy cómodo. Para mí es una oportunidad muy importante poder compartir estos temas en estos espacios, así que quédense de plena seguridad y sentimiento de que estoy a disposición para cuando lo consideren. Así que para mí un gusto y muchas gracias. Bueno, y a ustedes los saludamos. Esto es el hilo invisible. Esto es lo que tratamos de poner, iluminar para que se vea. Este es el leitmotiv de nosotros, el hilo invisible. Esta es la verdadera soberanía y de esta manera creemos que hacemos patria. Así que los saludamos. Esperamos que tengan una buena semana. Encontrarnos el lunes nuevamente en el Complejo Cultural Atlas en la ciudad de Rosario y que Dios los bendiga. La fe, la que había perdido. ¿A dónde vas?